noches, amigos, ¿cómo están? Ya estamos aquí en otro programa más de Cocinando con alguien de Magazine. Y como todos los jueves, pero en otro horario, tenemos con nosotros a la doctora Cristina Balinotti, doctora en psicología, experta en familia, que nos viene a hablar de este tema tan importante y que hemos estado viendo en las noticias toda esta semana sobre lo que está pasando con nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, todas esas amenazas que han haciendo las escuelas. Doctora, bienvenida al programa, gracias por estar aquí. Bueno, un gusto como siempre estar contigo. Y a veces nosotros pensamos que están en el cuarto, pues vamos a decir, haciendo tareas, por decirlo así, y no sabemos qué es lo que están cocinando, planeando, con quiénes están hablando, con quiénes están involucrando, sin necesidad de salir a la calle. Por supuesto, pero mira, vamos a poner un poco de tranquilidad en todo esto. Las amenazas recibidas de parte de estos jóvenes es una minoría. Probablemente los próximos días haya algunas otras más, pero es una minoría, no es la mayoría de los jóvenes. Sin duda, es una minoría que a través de la repercusión mediática influye muchísimo en la tranquilidad, en la calma de los padres y también la seguridad de los hijos, que ellos también, como tú decías muy bien, se preguntan qué está pasando. Pero tenemos que entender que estos casos son casos aislados que suceden, eh, por más que nos parezca mucho, porque desde ya lo vemos en las noticias 20 veces por día y entonces parece que se duplica esto. Pero son casos muy particulares. Para que un niño llegue, un joven, un niño puede ser de 11, 12 en adelante hasta alcanzar las etapas de la adolescencia, para que llegue a estos comportamientos, tenemos que pensar que primero tiene una genética que lo predispone a cierto grado de violencia. Segundo, tiene también lo que podríamos decir un ambiente disfuncional o un ambiente aparentemente bien, funcional, que los padres están, pero no se comunican adecuadamente con el niño, son un poquitito indiferentes. A veces llevados por el mismo trabajo no tienen tiempo, hay poco diálogo. Y también tenemos que tener en cuenta que en algunos de estos casos pueden ser niños que estén transcurriendo un trastorno de personalidad, ¿eh? Por ejemplo, el trastorno de personalidad límite, que sabemos que toman riesgos, que bueno, llegan a situaciones de peligro con mucha facilidad. Por otro lado, como ves, esto es multifactorial, ¿verdad? Por otro lado, el cerebro de los jóvenes, aún de estos jóvenes hijos que tenemos en la casa y que funcionan muy bien, pero funcionan bien a lo mejor porque su genética no lo predispone a este tipo de cosas y porque tienen a lo mejor una armonía familiar, ¿verdad? Pero el cerebro de los jóvenes en general es inmaduro en el área que procesa la planificación, el control de emociones, el tomar decisiones adecuadas. Eso es típico del adulto, aunque debemos decir que hay adultos que todavía parecen no haber desarrollado esa área que es el cerebro prefrontal para tomar decisiones adecuadas. Pero bueno, entonces, ¿qué sucede? Cuando el niño o el adolescente tiene padres que lo saben guiar, y desde el punto de vista psicológico, fíjate qué interesante, se habla de que el padre, la madre, tienen que prestarle su cerebro, así como una especie de prótesis. ¿Y cómo se hace eso? Con el propio ejemplo de todos los días, con el diálogo, permitiéndole que él libere todas las tensiones que le puede generar su propia evolución como adolescente y la evolución de las sociedades, todos estos casos de violencia. Entonces, esto es un caso multifactorial que se da, por supuesto, en algunos jóvenes. Por otro lado, acá otro ángulo más para agregar al tema, existen en nuestro cerebro las hormonas espejo. De ahí que Bandura hace muchos años desarrolló lo que se llama la teoría del aprendizaje vicario, que lo hemos hablado también aquí, vale decir, aprendemos por el ejemplo. Los adultos también, ¿eh? Eso es lo que hacen las neuronas espejo, es que cuando alguien bosteza, nosotros bostecemos. O si alguien, digamos, quiere reírse, nosotros tendemos a hacerlo, los imitamos. Desde ya que estas neuronas espejo se manifiestan por todos los factores mencionados anteriormente,
con más crudeza desde ya, o se revelan mejor en los jóvenes, sin duda. De modo que, fíjate todos los factores que tienen que intervenir. Tus hijos pequeños o adolescentes, mis hijos ya son muy grandes, eh, pero bueno, los jóvenes adolescentes que están en un hogar con contención, con límite de horarios, inclusive no solo para dormir y comer, sino para también usar la computadora, que no permiten que esté todo el día cuando llega al colegio encerrado literalmente en el dormitorio, que hay mucho diálogo. En ese caso, y además chicos que no tienen esa predisposición, ¿verdad?, a ningún tipo de violencia, bueno, y no tienen un trastorno de personalidad, pueden realmente adaptarse y estar bien, ¿eh? Van a tender a imitar, pero van a tender a imitar otras cosas, porque sus inclinaciones genéticas no lo llevan a imitar actos de violencia, a lo mejor los llevan a imitar actos de bondad, ¿eh? O neutralmente. Vale decir que, fíjate todo lo que podemos hablar al respecto. Creo que, bueno, hay mucha inquietud de parte de los padres, muy preocupados por esta situación, y es lógico desde ya, pero vamos a llevarle la calma. Eh, para aquellos padres que tienen realmente problemas ya de conducta con sus hijos, que pueden ser chicos propensos a esto, ¿verdad? Estas amenazas o conductas. Entonces tenemos que incentivar mucho más el diálogo, tiene que haber una comunicación muy fuerte con ellos, eh, tratar de hablar, ¿de qué manera? Preguntándoles, sin criticarlos, sin juzgar. ¿Viste todo lo que ha sucedido? ¿Has visto? ¿Qué piensas tú? Y entonces le permitimos a él expresarse y nosotros conocer su sentir. Que están en la junta escolar y decían que muchos de ellos lo hacen pensando que es un juego, ¿no? Y no Eh, saben cómo les va a repercutir en su vida completamente. Claro, hay otros que sí van a llevar a la acción, vamos a decirlo así, ¿no? yo no sé si un juego, pero evidentemente no tienen el cerebro todavía maduro para tomar decisiones adecuadas, para decir, no, esto, bueno, se me ocurre que voy a hacer esto, pero no lo hago, ¿eh? De modo que ese es el tema fundamental con estos adolescentes. Con respecto a los padres tenemos que ser bien conscientes de cómo está nuestro hijo, para si modifica su conducta. Vale decir, si conocemos a nuestro hijo, tú conoces a tus chicos, ¿verdad? Le has dedicado tiempo, sabes cómo reaccionan ante cada evento de la vida. Entonces, cuando uno conoce al hijo en profundidad, está facultado, es capaz de darse cuenta cuando esa conducta se modifica, ¿eh? A lo mejor alguno de estos chicos tiene un trastorno de personalidad, que los padres no lo detectaron, ¿eh? Entonces, cuando uno lo detecta, ese pequeño cambio, no sé, se encierra demasiado, no trae las notas buenas, calificaciones que tenía antes, se aísla, está muy irritable, ¿eh? En un momento está bien y al otro momento estalla. Eh, Tiene que ir al médico pediatra o infanto juvenil para que a su vez le recomiende un psicólogo. Hay que estar en contacto con el médico pediatra y el psicólogo habitualmente cuando uno tiene hijos. Y también tiene que estar muy en contacto con la escuela, no esperar que lo llamen a uno porque pasó algo, o ir a las reuniones que a uno lo invitan como padre. Uno tiene que estar ahí, no tener miedo de ser pesado, de que no importa, es nuestro hijo. Hablar con la maestra, cómo se porta, cambió de conducta, porque en casa está un poco más rebelde, está igual en el salón de clase. Hablar con el hombre, el bus driver, el que lleva en el bus a nuestros hijos a casa y los lleva a la escuela. Hablar con la gente del bar, si es que hay un bar, con los heladores. ¿Por qué? Porque cuando un chico llega a esto, es porque ya va teniendo una conducta determinada, no solamente en la casa, tiene que ser en varios contextos, es decir, en el contexto de la casa, en el contexto de la escuela, en el contexto del bus. De modo que estas son las recomendaciones. En realidad que tomar, vamos a decirlo así, tenemos que estar muy pendientes de cómo van cambiando
las actitudes y las acciones de nuestros hijos, ¿no? Que de un momento a otro pueden cambiar también por la edad, las amistades y muchas cosas más que influyen, ¿no? Doctora, cuando los niños, vamos a decir los jóvenes, porque hoy en día decimos niños, pero ya a los 11 años o 10 ya son casi jóvenes y están muy adelantados hoy en día. Cuando ellos comienzan a tener esos síntomas de agresividad, ¿no? Que quizás tuvieron algún tipo de problema o quizás alguna llamada de atención de parte de los profesores o de algún alumno que pasó algo, ¿deben tomar acción también los padres? ¿Es algún tipo de síntoma o no necesariamente? No, sí, sí, tienen que tomar siempre ante el menor. Por ejemplo, un chico que está desarrollando un trastorno depresivo, ¿no? Una depresión mayor, puede comenzar a estar triste una semana, 2 semanas, más de 2 semanas. Esto lo recomienda el DSM-5, ¿verdad? El manual para diagnosticar para psicólogos y psiquiatras. No esperemos a las 2 semanas. Si pasa una semana y el niño está triste y antes era conversador, estaba alegre, algo está pasando. Hay que ir al médico pediatra. ¿Por qué? Porque resulta que hay trastornos de conducta que pueden ser producto de alguna enfermedad subyacente que esté desarrollando el niño. Y uno dice, es un problema psicológico, es un problema... No, antes de ir al psicólogo, por eso siempre recomiendo ir primero al pediatra, porque el pediatra va a hacer estudios para descartar cualquier enfermedad física que pueda estar teniendo, neurológica, que pueda estar desarrollando el joven. Vale decir que son muchas las cuestiones, pero una sola recomendación fundamental es observar a nuestros hijos y no tener miedo de quedar mal o quedar pesado con el médico pediatra porque lo consulto muy seguido o la maestra porque hablo con ella muy seguido. Tenemos que estar envueltos. Claro que sí, doctora. Doctora, por acá nos hacen preguntas a todas las personas que están conectadas esta noche con nosotros y una de ellas es, doctor, ¿usted cree que influye no solamente los juegos, sino también la música que nuestros hijos escuchan? Bueno, sin duda que repercute mucho el tipo de música. Se sabe que hay músicas que tranquilizan las ondas cerebrales, ¿verdad? Y hay músicas que perturban la armonía de las ondas cerebrales. Tiene que ver, no cualquier videojuego. Hay videojuegos que son inclusive para aprendizaje y que pueden ver. Hay niños autistas que tienen videojuegos para el autismo, pero yo estoy hablando de videojuegos violentos, donde siempre hay que estar derribando a una imagen o derribando a una imagen con forma de persona. Puede ser una imagen cualquiera, pero puede ser de forma de persona. Entonces, todo eso, en el chico que lo predispone, digamos, ¿por qué? Porque la genética lo predispone, tiene inclinaciones, y un hogar donde no se le da demasiada oportunidad de dialogar, de hablar, o no se le presta atención, puede derivar a lo mejor en un trastorno de conducta, que sea realmente severo como para llegar a tomar esta decisión de amenazar una escuela. Ah, Claro que sí, claro que sí. por Claro que otro sí. lado, quería decir que existe también dentro de estos chicos con estas características que mencioné, algunos que sencillamente no están con un hogar disfuncional, no tienen un trastorno, en fin, sencillamente toman malas decisiones porque son adolescentes. Todos nos hemos equivocado en la adolescencia. El tema es que cuando uno tiene un chico eh, adolescente, tiene que prestarle muchísima atención para evitar que llegue a tomar estas decisiones inadecuadas. Eh, digamos, puede existir, es una minoría, se equivocó, le pareció gracioso, no es la mayoría. Estos chicos generalmente están dentro de un colectivo social en el que los padres no le prestan mucha atención o la familia es violenta y disfuncional y pasan todas las otras cosas, que tiene una genética y una inclinación que los lleva a la violencia.
Claro que sí, doctora. Doctora, en realidad, pues nosotros como padres, como siempre decimos, la responsabilidad de alguna manera, pues comienza en nosotros, como usted siempre nos dice, y nos ha venido guiando, pues que todo comienza en casa, ¿no? Muchas cosas comienzan en casa. Y obviamente cuando vemos estas situaciones y tenemos hijos jóvenes, de alguna manera, yo creo que cualquiera se siente como que, wow, nadie está exento de que le pueda pasar en cualquier momento. Porque claro, nosotros tenemos, siempre dicen, ni la mano, los dedos de la mano son iguales, imagínense los hijos. Yo no puedo decir que mis hijos son iguales para nada. Hay una diferencia abismal. Hay muchas cosas en común, pero hay una diferencia abismal entre caracteres, ¿no? Me Claro, imagino que pasa. porque el temperamento es innato, se nace con el temperamento y con las inclinaciones. No es como decía Aristóteles que somos una tabla rasa al nacer y que hay que escribir todo en esa tabla, no. Venimos con inclinaciones, venimos con una impronta de carácter, no de carácter, porque el carácter se construye con la educación, sino de temperamento. Hay chicos que son más tranquilitos ya de bebés. Por ahí dos gemelos, uno es tranquilo y el otro se la pasa gritando. Eso es el temperamento que se expresa. De modo que como no podemos, además, el temperamento lo podemos conocer, pero no sabemos el material genético, no hay estudio, no le podemos hacer estudios genéticos a un bebé para saber qué inclinaciones tiene, debemos ser muy precavidos como padres y la observancia, observar constantemente, estar atentos. Claro Los que chicos sí. no son grandes, uno dice, bueno, ya los 12, 13, 14 quizás son grandes, no son tan grandes, prestemos atención.